el libro de Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es algo seguro en Dios, no en los hombres, en Dios. La fe tiene sustancia, pero es en Cristo Jesús. La fe depositada en la palabra de Dios tiene el poder para cambiar las cosas, para cambiar personas y cambiar naciones. Cuando tenemos fe y ejercitamos esa fe, la fe puede cambiar y trastornar cualquier situación que esté aconteciendo en nuestras vidas, cualquier circunstancia que esté pasando en una nación. Cuando el pueblo de Dios se levanta en fe y cree lo que Dios ha dicho en su palabra, entonces el poder de Dios comienza a entrar en acción por medio de esa fe. La fe materializa la esperanza. Cuando la fe tiene sustancia, nadie puede moverte. Es por eso que nadie puede mover a un cristiano que tenga una fe firme en el Señor Jesucristo. Cuando un cristiano tiene una fe genuina y verdadera en el Señor Jesús, a pesar de los problemas y las dificultades y adversidades, a pesar de un sistema corrompido, aún así el cristiano mantiene su fe en Cristo Jesús. Porque la fe que ha depositado sabe a quién ha creído, como dijo el apóstol Pablo. La fe que hoy quiero predicar es la fe que debemos caminar en toda circunstancia en nuestras vidas. Que muchos caminan según el tiempo que está pasando o por la circunstancia. Y otros le sirven a Dios dependiendo cómo le vaya en la vida. Yo estoy hablando de una fe que no teme, de una fe que está arraigada y cimentada en el Señor Jesús, de una fe que no depende de circunstancias para servirle a Cristo Jesús. Pues es fácil servirle al Señor Jesús cuando la nevera está llena, que se caen las frutas y los vegetales, se sale el jugo de la nevera. Es fácil servirle al Señor Jesucristo cuando tenemos muchas cosas, cuando hay abundancia, cuando no hay dificultad ni problema. Es fácil servirle a Dios. Lo que no es fácil servirle a Dios es cuando las circunstancias se aprietan, cuando el panorama se torna negro, difícil, oscuro o gris. Es ahí donde debemos de ejercitar la verdadera fe en el Señor Jesucristo. Esa fe va a ser probada como es el oro probado por medio del fuego. Y si esa fe no pasa el fuego de Dios, entonces esa fe no es genuina ni verdadera. La fe que es constante en el Señor Jesucristo se mantiene a pesar del problema y la dificultad. Al leer el libro de los Hebreos en el capítulo 11, conocido como el Museo de los Héroes de la Fe, usted se dará cuenta que hay dos tipos de fe ahí. La fe que conquista y la fe que soporta. Muchos de ellos conquistaron reinos y taparon bocas de leones. Se hicieron fuertes, sacaron fuerzas de debilidad. Pero otros fueron aserrados, maltratados, encarcelados. Otros fueron muertos. Otros anduvieron desnudos entre los montes, entre las cuevas. De allá para acá, solitario, errante. Fueron perseguidos, fueron asesinados. Esa es la fe que soporta. Y creo que debemos de tener ambas fe en nuestras vidas, con ambas dirección en el Señor Jesucristo. El mundo se ha tornado totalmente diferente e indiferente al Señor Jesucristo. Aún en la misma iglesia, muchos están abandonando la fe que una vez profesaron, porque las cosas no están saliendo como ellos quieren, porque el mundo está tomando otro giro, está tomando otra vertiente, y ahora muchos en la iglesia han abandonado la fe en el Señor Jesucristo. Le digo que los problemas que usted enfrenta en el día de hoy, si usted se mantiene en fe en el Señor Jesucristo, no importa cuánto soplen los vientos y no importa cuán grandes sean las olas o las mareas en el mar, si Cristo va en su barca, esa barca no podrá hundirse por más que la zarandeen las olas y los vientos. Porque Cristo es el capitán de la iglesia. Él es la cabeza de todas las cosas. Y en Él estamos arraigados y cimentados para poder permanecer en fe, creyendo en su palabra.
En el libro de Mateo capítulo 14, versículo 25 hasta el 27, leemos una gran travesía de los discípulos. Cristo estaba atendiendo a una gran multitud y alimentando a una gran multitud. Les dice a sus discípulos que fueran adelante en la barca y que cruzaran a la otra ribera. Así que los discípulos estaban en la voluntad perfecta de Cristo Jesús. Obedecieron lo que Él le dijo. Y vea lo que dice el versículo 25 hasta el versículo 27. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando Cristo le dio la orden al principio de ir al otro lado de la ribera, ellos obedecieron. Ellos estaban en la voluntad perfecta del Padre. Estaban haciendo lo que Cristo le dijo, y Cristo había subido al monte a orar. Las vigilias se dividían cada una de 3 horas. Comenzaba la vigilia a las 9 de la noche, a las 12 y a las 3. Y la última era de 3 a 6 de la mañana. Posiblemente Cristo se apareció entre las 3 y las 6 de la mañana. A esa hora, a las 3 de la mañana, no se puede distinguir mucho. Y si no había luces, mucho menos. Así que ellos comenzaron a temblar de miedo en la circunstancia en la cual ellos se encontraban. Pero la fe en Cristo Jesús, la fe que un hombre tiene por medio de la palabra en Él, es una fe que no teme las adversidades y las dificultades. Es verdad que podrán asustarnos, pero no podemos tener ni dudar de lo que el Señor Jesucristo ha dicho en su palabra. Muchos en este siglo XXI han comenzado a dudar de lo que Dios ha dicho en su palabra y de lo que Cristo ha dicho en su palabra, de lo que va a hacer, lo que hizo y lo que está haciendo en la vida de las personas. Muchos ahora no quieren creer lo que el Señor Jesús ha dicho con su propia palabra, pues nadie ha dicho cosas semejantes como la que Él dijo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Todos nosotros podemos cambiar a través del tiempo nuestra manera de pensar o nuestra manera de caminar, pero Dios no se puede inmutar. Dios no puede cambiar, es inmutable. Dios no puede cambiar su palabra. Dios no cambia sus promesas. Dios no cambia sus dichos. Dios no cambia lo que Él ha dicho, porque Él es inmutable. Él no puede cambiar. Su palabra todavía no han cambiado. Su palabra sigue siendo la misma que Él habló desde el principio. Cuando Él dijo: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Él no argumentó con nadie, ni estaba convenciendo a nadie de que Él lo había hecho. Simplemente Él lo dice y así sucedió. Esa es la palabra del Dios Todopoderoso. Caminar por fe. No debemos de tomar o de dudar en lo que Dios dice, en lo que Jesús ha dicho. Si Cristo ha dicho que estamos completos en Él, entonces yo estoy completo en Él. Si Él ha dicho que yo soy un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Él, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, entonces yo debo de creer que soy una nación santa y un real sacerdocio para anunciar las virtudes de Cristo Jesús. Si Él dice que somos reyes y sacerdotes, entonces su palabra permanece para siempre. Lo que cambiamos los pensamientos somos nosotros, y lo que dejamos de creer las promesas de Cristo somos nosotros. Él dijo: el que me ama guardará mis mandamientos. Y no puso las condiciones, porque Él sabía las condiciones que íbamos a enfrentar en medio de la turbulencia y en medio del mundo. La fe no teme, pero ellos comenzaron a temblar. Dijeron que era un fantasma. Ellos nunca habían visto un fantasma. Simplemente lo dijeron porque ellos estaban asustados, estaban temerosos, porque se le había olvidado que Cristo Jesús fue quien le envió y le dijo: pasen a la otra ribera. Cuando el Señor Jesús te llamó y te envió a predicar el mensaje, cuando Él te llamó, Él te sustenta por su misma palabra. Él no te va a decir todo lo que va a acontecer en tu vida, porque si te lo dice, fácilmente tú nunca comenzarías a caminar con el Señor Jesucristo. Si Él te dice las enfermedades que tú vas a enfrentar, los problemas que tú vas a tener que realizar, las dificultades que tú vas a tener que lograr, las metas que tú tendrás que conquistar, entonces tú no caminarías con el Señor Jesucristo. Pero Él te lo deja para que en el camino tú comiences a arraigarte en la palabra que Él ha dicho en sus promesas, para que tú confíes que el que te llamó al principio es el mismo que te está llamando en este día. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él nunca deja una obra a media, ni a un cuarto, ni a un 99%. Él cumple su obra al 100% en la vida de los hijos de Él.
La fe no teme y no podemos temer. Hay muchos científicos que se han levantado hoy en día, muchos ateos, como nunca antes en la vida. Alemania, que fue un propulsor del evangelio de Cristo Jesús, y en Europa hoy en día son países ateos, acérrimos en contra de Dios, que se han levantado haciendo escritos libros, grandes libros en contra de Dios, grandes libros en contra de la creación de Dios, pero la palabra de Dios aún permanece. Ellos han muerto, muchos de ellos han muerto, y todavía la palabra de Dios permanece, y todavía la promesa de Dios permanece. El mundo se ha dado cuenta que la palabra de Dios es imperecedera, que la palabra de Dios es eterna y que lo que Dios ha dicho tiene cumplimiento. Ellos tenían miedo, estaban temblando en la barca, estaban muy asustados cuando vieron este fantasma supuestamente. Nunca habían visto un hombre caminar sobre las aguas, nunca había visto cosas semejantes como esta. Alguien caminar sobre las aguas, alguien que tuviera la capacidad y el poder sobre la gravedad, alguien que podía flotar sin un barco, sin un kayak, alguien que con sus pies caminaba en las aguas como si fuera en tierra. Ellos nunca habían visto eso. Así que el miedo y el pánico se apoderó de ellos, como se puede apoderar de muchos de nosotros también cuando estamos en dificultades y en adversidades. Cuando vemos esos vientos contrarios que soplan a nuestras vidas y que todo nos sale al revés, que vemos la cosa y decimos, pero solamente a mí me pasan cosas como esta. No, no solamente a usted le pasan cosas como esa, le pasan a todos los hijos de Dios a nivel mundial. El problema suyo es que usted está enfocado en usted y no está enfocado en lo que Dios ha dicho en su palabra. Ellos estaban enfocados en la situación en la cual estaban pasando, en la circunstancia y el problema que estaba ante sus ojos. Pues todos hacemos eso en nuestras vidas. Simplemente nos enfocamos en el problema y en la dificultad y olvidamos a Cristo Jesús y lo que ha dicho en su palabra. Así que ellos estaban temblorosos, tenían miedo, y no era para menos de que tenían que tener miedo. Pero ellos le dijeron, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Estaban asustados. El viento estaba soplando contra ellos. La barca se estaba llenando de agua, pues los vientos hacían que las olas irrumpieran sobre la barca, dentro de ella. Cualquiera en el mar tendría miedo de caer en un mar ancho, profundo, donde alguien puede morir. Cualquiera toma miedo en ese mismo instante. Pero nosotros ya hemos visto este ejemplo y hemos palpado por medio de la palabra de Dios lo que ellos hicieron. Pero también vimos lo que Cristo Jesús hizo con ellos. Y ellos le dijeron, tened ánimo, yo soy, no temáis, le dice Cristo. Es la misma palabra que el Señor Jesús nos dice a nosotros en estos días, no temáis, tened ánimo, yo soy. Ese yo soy representa su naturaleza, su carácter, su omnipotencia, su omnisciencia y su omnipresencia. Ese yo soy de Cristo Jesús está diciendo, yo soy el todo suficiente, yo soy el proveedor, yo soy el sustentador, yo soy el sanador, yo soy Jehová Jireh, yo soy Jehová Rafa, yo soy el que soy. La fe no debe de temer cuando conocemos a Cristo Jesús y cuando tenemos su palabra. Recuerde que ellos no tenían un libro como nosotros lo tenemos y no tenía compilado ninguno, pero caminaban con el maestro. Su fe era inmadura. Aunque tenían al maestro caminando junto con ellos, aún así ellos tuvieron miedo. Cada decisión en la vida del cristiano tiene oposición. Tienes que entender esto. Cada decisión en la vida del cristiano tiene oposición. Aunque cueste evidenciarla claramente, pero hay oposición en la vida de un cristiano. Dios hace obras inescrutables. En el libro de Isaías capítulo 43 podemos ver las obras que Dios hace que son inescrutables. Versículo 19 de Isaías capítulo 43 verso 19. Escuche lo que dijo el profeta. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriréis camino en el desierto y ríos en la soledad. No hay nadie que pueda abrir ríos en la soledad y hacer un camino en el desierto. El hacer un camino en el desierto
es imposible para el hombre, porque las arenas vuelven a tapar el sendero por donde caminaron. Inmediatamente una persona camina en un desierto, sus pisadas se van desvaneciendo, pues la arena misma y el viento soplando la desaparecen. Pero Dios ha dicho que en medio del desierto Él hará un camino para nosotros imborrable. Y no simplemente eso, que creará ríos en la soledad. Y el río es símbolo de agua de vida para nosotros, que es Cristo Jesús. Él hará que los ríos fluyan en la sequedad de nuestras vidas. Cuando estamos secos, Dios hará fluir sus ríos. Porque no depende de ti, sino del poder del Espíritu Santo de Dios. Depende de su palabra y de lo que Él ha dicho en su palabra para su pueblo. Que Él hará ríos en la soledad y camino en el desierto para su pueblo. Nadie quedará abandonado de lo que Él ha dicho en su palabra. Si creemos lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir en vuestras vidas. La fe hará mover el poder y el trono de Dios a favor de su pueblo. Cuando creemos lo que el Señor Jesucristo dice, Él se levanta de su trono y dice: por cuanto tú creíste, lo haré a favor tuyo. Oh Señor, le dijo aquel hombre a Él: no soy digno de que entre a mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi criado sea sano. No tiene que entrar, solamente di la palabra y mi criado sanará. Esta es la fe que Dios quiere que tengamos en este día. Una fe como este hombre que diga solamente dila y va a suceder. Pero tantas cosas han llegado a nuestra mente, a nuestro corazón en estos días, que nos están haciendo dudar de quién es Cristo Jesús. Napoleón dijo una vez: si Jesucristo no hubiese muerto, Él no sería Dios. A partir del dicho de este hombre, decir lo que este hombre dijo, y no fue un creyente, pero sí creía en Cristo Jesús. Y quién sabe si la misericordia de Dios lo alcanzó. Nadie puede saber esto. Porque el decir la palabra que este hombre dijo, que si Jesucristo no hubiese muerto, Él no sería Dios. Tendría que tener una convicción en su corazón de quién es el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que estar convencidos de quién es Cristo Jesús y el llamado que ha hecho a nuestras vidas. Usted podría decir: es muy bueno predicador decirlo. No, no es muy bueno. Todos hemos vivido momentos difíciles y estragos en nuestras vidas. Nuestras barcas, todas las que están aquí en este día, se han casi anegado de agua. Los vientos contrarios han soplado sobre cada uno de nosotros. Aquí no hay nadie sobre el cual los vientos contrarios no hayan soplado en su vida. Vientos emocionales en tu corazón, viento de emotividad y afectividad en tu alma, vientos contrarios espirituales en tu vida, vientos contrarios de enfermedades en tu cuerpo físico. Los tres tipos de viento han soplado sobre nuestras vidas, sobre la tuya y sobre la mía. ¿Y qué te ha sostenido a ti ahí? Te ha sostenido las promesas de Cristo Jesús. Te ha sostenido Él por su poder, por su palabra y por sus promesas. No por tus fuerzas y habilidades, sino por lo que Él ha declarado en su palabra. Él abrirá caminos en el desierto para tu vida y hará ríos en la soledad. Debes de creer esto. Debes de creer lo que Dios dijo en su palabra. Se llegó un momento en la vida del profeta Jeremías, en el capítulo 20, cuando él estaba en un cepo atado, amarrado, y todo el mundo le daba de galleta y de bofetada por causa de la palabra de Dios. Llegó hasta tal punto que él dijo: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero no obstante, dijo él, había en mi corazón como un fuego ardiente. Traté de resistirlo, pero no pude. Era el fuego de Dios en los huesos de este hombre. Era la palabra de Dios que se había incrustado en su ser más profundo, en su vida, en su mente, en su espíritu, en su alma y en su corazón. Que aunque dijo algo con la boca, su corazón creía otra cosa. Porque él veía la palabra del Dios Todopoderoso. Antes que naciese, yo te llamé, y antes que tú te dieras las naciones, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Debemos de creer lo que Dios dice en estos días sobre su palabra.
Debemos de seguir creyendo la misma palabra como el mismo día que Dios nos la dijo, pues ellas no cambian. Ellas son una fuente inagotable para vuestras vidas. Hoy usted puede leer un texto bíblico y mañana lee el mismo texto bíblico y se dará cuenta que hay una revelación profunda de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios son viva y eficaz, y la palabra que Cristo ha hablado son espíritu y son vida. Creer lo que Dios dice en este mundo de ateísmo, de evolucionismo, es estar en pie y caminar con Dios. Como yo digo, el problema no son los ateos. El problema no es la democracia. El problema no es el comunismo. El problema no es el agnosticismo. El problema no son los testigos de Jehová o los mormones. El problema no es lo político. El problema es que la iglesia de Cristo ha dejado de caminar con Cristo. Ese es el problema. Por si la iglesia de Cristo caminara con Cristo, las cosas serían totalmente diferentes. Y caminó y no con Dios, y Dios lo traspuso para que no viera muerte, porque él agradó a Dios por la fe que él tenía. Por esa fe fue traspuesto y mudado para no ver muerte. Inescrutable se aplica a la persona o cosa que no presenta ninguna características visibles que permita saber o averiguar algo sobre ella. Lo que Dios hace, en otras palabras, es tan profundo que nosotros no podemos descifrarlo. Es algo tan maravilloso y tan grandioso que nosotros no podemos saber cómo Dios lo hizo y cómo lo trajo a la existencia y de qué forma Dios lo va a hacer. Pues muchas veces usted se ha preguntado: ¿cómo Dios hará esto en mi vida? ¿De qué manera Dios lo va a hacer? ¿Cuáles serían los pasos? Y usted busca en su mente todos los pasos que usted cree posible que Dios puede dar, y cuando viene Dios le da otro que usted ni siquiera estaba pensando, ni por la mente suya pasó. Dios es un Dios diverso y maravilloso, y Él trabaja como Él quiere y cuando Él quiere. Tus preocupaciones no harán adelantar el calendario de Dios. Tus inquietudes y tus preguntas no harán que Dios se adelante hacia el propósito y el plan que Él tiene para tu vida. Él tiene un plan específico y perfecto que está trazado antes de la fundación del mundo para tu vida y se llevará a cabo. Si no, preguntémosle a Lázaro, el hermano de María y Marta. Cuando él murió, él dice que duró 2 días más. ¿Por qué no fue de inmediato? Nadie haría adelantar el propósito y el plan de Dios que él tenía, aunque Lázaro hubiera muerto. Y aunque muera tu Lázaro, Él sabe cómo resucitarlo de nuevo. Lo que es imposible para ti es posible para Dios. Nunca encaje a Dios en tus pensamientos. Nunca encaje a Dios en tus métodos. Nunca encaje a Dios en lo que tú piensas cómo debe de ser o cómo no debe de ser. Pues Dios está por encima de todos nosotros. Sus pensamientos no son vuestro pensamiento y sus caminos no son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos más que vuestro pensamiento y sus caminos más que vuestros caminos. El problema es cuando queremos encajar a Dios y bajarlo nosotros desde su altura y su trono hasta el estrado de la tierra. Y no podemos hacer eso, porque Dios no cabe en una caja, y mucho menos en la mente de un hombre. Los discípulos no lo reconocieron. Las circunstancias difíciles en la vida no nos permiten percibir la presencia de Dios muchas veces. Porque muchas veces pensamos que la presencia de Dios no está con nosotros. Pensamos que la circunstancia en la cual estamos atravesando, pensamos, Dios ya no está conmigo. Pero qué corto de conocimiento y de mente tenemos nosotros. Porque si no sentimos que se nos engrifan los pelos. ¿Y quién te dijo a ti que porque se engrifen los pelos se enchinen la piel es que Dios está contigo? Dios no depende de sentimientos. Dios está contigo todos los días de tu vida. Desde el día que te llamó, el día que tú naciste, Dios está contigo. Sienta o no sienta, Dios sigue siendo Dios. Pues Dios no es un sentimiento, porque por fe andamos, no por vista. El que camina por vista se perderá en este camino. Se debe de caminar por fe, y no una fe ciega, sino una fe en los dichos de Cristo Jesús, basados en su palabra, en lo que Él ha enseñado. Andamos por fe, no por vista.
Las circunstancias difíciles no nos hacen reconocer la presencia de Dios. Problemas grandes que enfrentamos muchas veces. Dios, ¿dónde tú estás? Dios está en el mismo lugar. En su trono sentado está Dios. Con el mismo poder. Él sigue siendo el mismo Dios. Él no ha cambiado. Lo que pasa es que Dios tiene un tiempo para actuar y Él lo va a hacer en el momento preciso, perfecto, en su tiempo, Dios, para trabajar en vuestras vidas. Usted y yo, el trabajo nuestro es comenzar a creer lo que Él ha dicho en su palabra. Lo que Él te ha declarado a ti por medio de su palabra es lo que tú tienes que creer. El trabajo tuyo y mío es creer lo que Él ha dicho y Él va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. No es discutir ni razonar con Dios, ni cuestionar a Dios. No podemos cuestionar, Él es soberano y Él hace lo que a Él le da la gana y cuando Él le da la gana y como Él quiera y donde Él quiera. Nadie puede cuestionar a Dios. Él es Dios. Y esos momentos no nos permiten percibir la presencia de Dios. Me gusta lo que decían los profetas. Y una cosa que decimos nosotros, lo cual es un poco errado. Hermanos, vengan. Vamos a entrar en la presencia de Dios. Y si tú no estabas adentro, ¿dónde tú estabas? Si no estaba adentro, estaba afuera. ¿O usted cree que usted entra a la presencia de Dios cuando viene a este lugar? Los profetas decían de esta manera, hablando con cualquier persona: vive Jehová en cuya presencia estoy. Esa es la palabra que tenemos que utilizar. No entramos a la presencia de Dios cuando cantamos, adoramos o cantamos o predicamos. La presencia de Dios es algo continuo, en tu casa, en el carro, en la calle, en la universidad, en el colmado, en la escuela, con el vecino. La presencia de Dios es constante. Viva Jehová en cuya presencia estoy. No podemos decir vamos a entrar a la presencia de Dios, porque si está afuera, entonces está afuera, es un problema difícil de entender. Usted está en la presencia de Dios. Usted dice vamos a adorar a Dios, es otra cosa. O vamos a cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a levantar cantos de júbilos para Él. Vamos a exaltar su grandeza, su poder, sus caminos inescrutables. Vamos a loarlo. Vamos a alabar al Dios Todopoderoso. Son cosas muy diferentes a decir entremos en la presencia de Dios. Usted está en la presencia de Dios. Cuando usted salga de aquí, recuerde que usted va con la presencia de Dios. No es que usted dejó a Dios aquí sentado hasta que llegue el martes y que vamos a entrar a la presencia de Dios, que Dios está aquí. No, hermano, Dios está con usted en todas partes, en su corazón por la fe en Cristo Jesús. El enemigo de las promesas, la duda, le robó algunas cosas a los discípulos, como te la puede robar a ti, como me la puede robar a mí. La duda es lo contrario de la fe. El libro de Santiago dice que pidamos a Dios no dudando, porque dice: no piense tal hombre que recibirá cosa alguna de Dios. Mire lo que él dice. Pero pida con fe. O sea que lo que usted vaya a pedir debe de creer lo que usted está pidiendo y lo que usted quiere, de acuerdo, basado en la palabra de Dios, que es su voluntad perfecta. No dudando. Si usted dudó acerca de lo que va a pedir, ni se tire de rodillas a pedir eso. Que la duda es contrario a la fe. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que hoy cree una cosa y mañana cree otra cosa, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Los vientos aquí pueden hacer cualquier filosofía o ideología humana o del sistema de este mundo. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Si dudó de lo que Dios dice en su palabra, dice: no piense, hombre, que va a recibir cosa alguna, porque está incrédulo. En el desierto fueron muertos muchos, fue por la incredulidad.
quedaron claudicados en el desierto porque fueron incrédulos contra Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy comienza a orar y pidiéndole a Dios por algo, y ya al otro día, no, eso no va a suceder. Dios no me está escuchando. No piense tal hombre que recibirá nada de parte de Dios. En la fe no puede haber duda de lo que Dios ha prometido que va a hacer en nosotros. Para tener una fe que lo haga caminar sobre las aguas, hay que conocer 3 aspectos importantes de la palabra de Dios. Número 1, la credibilidad del que habla la palabra. Número 2, el poder y autoridad que respalda su palabra. Y número 3, la perpetuidad de la palabra. Dios no es hombre para mentir. Número 23, 19. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dijo Dios y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Pensamos que Dios es como uno de esos políticos o como cualquiera de esos hombres que dicen cosas y no lo cumplen. Nosotros le creemos, la gente le cree más a los políticos que al mismo Dios y lo que ha dicho en su palabra. Y vuelven con el mismo cuento cada 4 años. Cada 2 años lo mismo y lo mismo. Y la gente vuelve y le cree lo mismo otra vez. Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios no puede mentir. Es imposible que Dios mienta por su inmutabilidad, por la fidelidad, por su palabra, por lo que Él es. Es imposible que Dios mienta. Nosotros tenemos que creer en la palabra de Dios. Lo que Él dice, aunque no lo veamos ahora en el mismo momento, aunque no esté pasando, debemos de creer lo que Dios ha dicho en su palabra, porque esa es la fe genuina y verdadera. Es la fe que sigue a Dios en toda circunstancia. Debemos de creer sus dichos y su promesa. Para poder nosotros ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas, hay que creer lo que Él ha dicho. Él no es hijo de hombre para mentir. Dios no va a mentirte, nunca te va a mentir Dios. Y Dios nunca te va a prometer algo que Él no pueda cumplir, y todas las cosas son posibles para Él. La credibilidad de Dios es su sello. Si Él dice que va a hacer algo, lo hace. Ese es el Dios a quien servimos. Muchas veces juzgamos a Dios como si Él fuera un hombre. Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién se ha atrevido a creer la palabra del Dios omnipotente en esta ciudad? ¿Quién se ha atrevido a creer sus dichos, sus promesas inescrutables para la vida de sus hijos? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dijo el profeta cuando hablaba a una nación terca, una nación incrédula como la nación de Israel, donde se levantaron muchos ateos en contra de Dios. Y Él dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio, Dios? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? El brazo de Dios es Cristo Jesús. ¿Sobre quién Él se ha revelado? ¿Quién ha creído la predicación que he hablado, que he enseñado? Señor Jesucristo. ¿Quién? Padre eterno, Jehová Dios de los ejércitos, he predicado tu mensaje, pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? Hemos predicado por mucho tiempo y no hemos visto esa cosecha todavía. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha revelado el brazo poderoso de Dios? A muchos les es difícil creer el anuncio de Dios, porque en el mundo hay anuncios falsos y medias verdades. Muchos tienen conceptos preconcebidos en su mente. Muchas filosofías e ideologías de muchos filósofos en contra de Cristo Jesús y de su palabra. En esta obra está el diablo y sus ángeles caídos. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Los incrédulos son cegados por la incredulidad y la duda. Y no pueden ver la gloria del Dios omnipotente en Cristo Jesús. Y no pueden ver que la palabra de Dios es real, verdadera y continua a través de los siglos.
Ella es como un yunque que ha gastado mucho martillo que se ha levantado contra ella. Es difícil creer, porque hay tantas mentiras en los medios de comunicación hoy en día, y tantos falsos profetas y falsos cristos en la iglesia, que ya nadie quiere creer lo que dice la palabra de Dios. Pues no fue Dios quien te mintió, fue los hombres que mintieron. Los hombres utilizaron la palabra a su favor, distorsionando los textos bíblicos y sacándolo fuera de su contexto para su provecho propio. Pero Dios nunca ha hecho eso. Y los hijos de Dios verdaderamente nunca hacen este tipo de cosas, porque saben que Dios es poderoso para hacer cuanto Él quiere en la vida de las personas. Dios no ha mentido. Si te han dicho cualquier cosa que Dios no ha dicho, pues no debe de creerlo. Pues si lo que Dios dijo no se encuentra en la Biblia, entonces Dios no ha hablado. Debes de creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque hay tantas mentiras hoy en día enseñadas que muchas personas no quieren ir a la iglesia ni acercarse por medio de la apostasía, de los falsos maestros, falsos apóstoles y falsos profetas que se dicen ser llamados profetas en nombre de Dios y no son sino sinagogas de Satanás. Es por eso que muchos han dejado de creer. Pero la Biblia da recomendaciones para este tipo de personas que han dejado de creer. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. La fe suya no debe de estar basada en un hombre, una enseñanza de un hombre. La fe suya debe de estar basada en Cristo Jesús, en su muerte y resurrección y sus dichos en su palabra. Es ahí donde debe estar arraigada su fe, en Cristo Jesús. Pues muchos caerán, pues el Señor Jesucristo se mantiene todavía como un estandarte desde el mismo día que apareció en el escenario. El poder y la autoridad que respalda su palabra. El poder y la autoridad que respalda la palabra de Dios son supremos. Se está por encima de todo. La palabra de Dios es una espada de doble filo. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Vea lo que dice, que está viva y no falla. Es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Corta de allá, de acá para allá, corta a ambos lados. Corta de arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Dice que es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta dividir el alma y el espíritu. Mire la profundidad de la palabra de Dios, que divide tu espíritu y tu alma. Habla directamente a tu alma y habla directamente a tu espíritu, dividiéndolo a ambos, haciendo diferencia entre tu espíritu y tu alma. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ante Él no hay nada oculto que no sea manifiesto. Ante bien todas las cosas son manifiestas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada en vuestro pensamiento que Dios no sepa de ti. Todos los pensamientos Él lo conoce en ti y en mí. Pensamientos buenos y malos, grandes y pequeños, todos los pensamientos. Aquí no está la palabra en mi boca, dijo el salmista, Salmo 139. Y aquí ya tú las conoces todas. Conoce mi sentar y mi levantarme, dice el salmista. No se ha articulado mi palabra en mi boca y tú la conoces ya. Es por eso que la palabra de Dios nos desnuda a todos nosotros. Nos hablan cuando hay un mensaje y dice, ¿quién le dijo al predicador? Alguien habló con él y le dijo esto de mí. Nadie fue el que habló con el predicador, fue que Dios conoce los pensamientos, las intenciones del corazón, y su palabra divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Entra a lo más profundo de tu ser, y no fue nadie que le dijo a nadie, sino que Dios conoce y Él sabe. Porque está haciendo esa cirugía. Él es el mejor cirujano del mundo. Él sana cualquier corazón estigmatizado, cualquier mente fragmentada o quebrantada. Él tiene el poder por medio de su palabra de arreglarlo, de restaurarlo a su estado original. Solamente Dios y su palabra pueden hacer eso. Lo hicieron en el pasado, lo están haciendo en el presente y lo harán en el futuro. Solamente la palabra de Dios puede restaurar y levantar las vidas de las personas. Solamente la palabra de Dios puede hacer a un hombre, a una mujer nueva en Cristo Jesús. Solamente la palabra de Dios lo puede hacer. El poder y la autoridad que respalda su palabra son sus dichos,
sus promesas. Hay que caminar por fe en estos días, no por lo que estamos viendo con nuestros propios ojos. Nuestros sentidos nos engañan a nosotros. Todos los sentidos pueden engañarnos: la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Nos pueden engañar, pero la palabra de Dios no nos va a engañar nunca, porque ellas son verdaderas, ellas son confiables. Es la palabra del Dios Todopoderoso, son supremos. En Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire que la palabra de Dios es quien sustenta todas las cosas. Él te ha sustentado con su palabra en este día. Tú no fuiste sustentado porque tú eres bueno, ni fuiste sustentado por tus habilidades. Dios te mantuvo vivo hasta el día de hoy por su palabra, porque Él la envió sobre tu vida. Él sustenta el universo, Él lo dijo. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, no de tuya, de que yo declaro y profetizo. Eso es mentira, eso es falso. Hay que declarar lo que está escrito en la palabra de Dios. El que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Y si no habla conforme a la palabra de Dios, es porque no le ha amanecido. Enseñan cosas que la Biblia no enseña, poniendo un poder que solamente es inherente en Dios, que proviene de Dios. El poder de su palabra para crear y sustentar todas las cosas solamente la tiene Dios, ningún hombre. No utilicemos Proverbios 18, que dice que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. El que la come y el que ama su fruto comerá de ella. Y enseñan que el hombre tiene un poder para dar muerte a quien sea y lo que sea, y declarar lo que él sea. Eso es falso, eso es mentira. El texto no está enseñando eso. El texto está enseñando que tú con tu boca puedes dañar a las demás personas, puedes destruirlo por medio de la calumnia, la falsedad y el chisme. Eso enseña Proverbios capítulo 18. Y distorsionan el libro de Romanos 4:17 para decir que llamemos las cosas que no son como si fuera. Solamente Dios tiene el poder para llamar las cosas que no son como si fueran. Solamente Él tiene ese poder, porque así mismo dice que Dios llama las cosas que no son como si fuera. La responsabilidad tuya y mía es orar al Dios omnipotente para que todas las cosas que sean imposibles se hagan posibles para nosotros por medio de la oración. Le dice que su palabra te ha sustentado toda esta semana. Ha mantenido todos tus órganos internos y externos vivos, bien, bueno. Tu mente lúcida, tu visión bien, tus oídos, tu gusto, tu nariz, tu olfato. Todo lo que tú eres está siendo sustentado por la palabra de Dios. El sol es sustentado por la palabra de Dios. Dios lo creó y lo dijo: alumbra ahí todos los días hasta que yo decida. Y así ha permanecido hasta el día de hoy por su palabra. A la luna, que es el satélite de la tierra, le dijo: tú vas a hacer las fases de la luna para siempre, y animales en su tiempo saldrán a aparearse. Y así ha sucedido y ha acontecido. Las estrellas no han dejado de brillar porque la palabra de Dios le han sustentado, porque fue la palabra del Dios omnipotente, y ellas son las que te sustentan a ti. Si Dios te llamó, Dios llama, Dios capacita, Dios envía, Dios suple y Dios respalda. Ese es el Dios del llamado. Y si Él te llamó, Él va a bendecirte y te va a sacar del hoyo y del pozo cenagoso de la desesperación en tu vida. Él no puede mentir por su palabra. Debemos de tener fe en Dios. Debemos de creer lo que Él dice a rajatabla. Debemos de creer lo que Dios dice. Que los científicos digan una cosa, Dios dice la misma cosa todo el tiempo. Él se mantiene en lo mismo. No ha cambiado su palabra. Nunca la ha cambiado ni la cambiará, porque esa es su naturaleza. Él es fiel en todo. María recibió la palabra de que iba a dar a luz un hijo. Era imposible para el hombre que una mujer concibiera sin tener relaciones con un hombre.
Pero habrá algo imposible para Dios. ¿Y cómo se hará esto?, dijo ella. Pues no conozco varón. El poder del Altísimo vendrá sobre ti, su sombra te cubrirá. Y el santo ser que nacerá de ti llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. ¡Oh, aleluya! Cristo Jesús apareció en el escenario, en el vientre de María. Cristo Jesús es el Salvador del mundo. Cristo Jesús, que fue sustentado por su criatura, es el sustentador por medio de su palabra para su iglesia. Cristo Jesús. Era algo imposible de concebir, y es algo imposible todavía de concebir en la mente humana, que Dios dijo que usted iba a embarazarse sin tener relaciones. Usted y yo sabemos que eso es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Las cosas en tu vida que tú veas imposible, pues no la vea imposible. Ve al Dios de lo imposible haciendo lo posible. Cree lo que Dios ha dicho en su palabra. Cree sus promesas. No la veo, predicador, pero tienes que creer lo que Dios dijo. Él va a cumplir lo que Él dijo en tu vida. Él va a realizar el sueño que tú tienes en tu corazón. Él va a cumplir las metas, los deseos de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El deleitarse en su palabra y en su promesa, y creer y afirmarse lo que Él ha dicho. Dios, tú has prometido para mi vida bendecirme de esta manera. Tú no puedes mentir, y yo creo lo que tú dices. Dios le hizo una promesa a Abraham de un hijo. Los años venían e iban, y pareciera imposible ante los ojos humanos. Muchos años pasaron para que esa promesa se realizara. ¿Le habría mentido Dios a Abraham? La Biblia dice que él no dudó, sino que se fortaleció, creyendo contra la incredulidad. Él se mantuvo creyendo como si hubiera visto al invisible. Él veía la promesa de Dios realizada en su vida. Él no estaba viendo otras cosas que no sea las promesas de Dios en lo que Él le había dicho de su hijo que iba a nacer. Él nunca, dice la Biblia, que dudó por incredulidad, sino que fue esperanza contra esperanza. Él peleó la batalla de la fe. Por eso Él está en el museo de los héroes de la fe, que Él creyó lo que Dios dijo. La palabra levantó a Lázaro después de 4 días de muerto. Esa misma palabra de Cristo Jesús es la que levanta tus sueños. Esa misma palabra del Señor Jesucristo es la que trae sanidad a vuestras almas, a vuestro cuerpo y a vuestra mente. Señor, es que llegue ya, porque es de 4 días. A Dios le da lo mismo que sean 4 como 70 días. Dios tiene el poder para levantar a un Lázaro de entre los muertos, aunque esté en el esqueleto, aunque esté vuelto polvo. Dios tiene el poder para hacerlo levantar de la tumba y sacarlo con su cuerpo físico completo. Solamente en Dios se encuentra ese poder para decir: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto se incorporó y salió afuera. Solamente Él tiene ese poder para llamar a un Lázaro muerto. Solamente Él tiene ese poder para llamar las cosas que están muertas en vuestras vidas. Él la levantará con el poder de su palabra. Cuando tenemos la fe afianzada en Cristo Jesús, lo que está muerto en nosotros se levantará, cobrará vida otra vez por el poder de su palabra. La palabra tiene poder para levantar a los muertos, restaurar un valle de huesos secos. Cuando Ezequiel fue llevado en visión a ese valle de huesos secos que representa a la nación de Israel muerta espiritualmente, cuando fue puesto allí, en ese valle de huesos secos, y él vio que estaban secos, por cierto, en gran manera, le hace una pregunta. Cuando Dios le dice: profetiza, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos. Ezequiel le pregunta: Señor, cuando el Señor le dice: ¿vivirán estos huesos? Él le dice: solo tú, Señor, lo sabes.
Pues el profeta ni idea tenía de lo que iba a suceder con estos huesos secos. ¿Usted se imagina usted en un valle de huesos secos caminando? Cabezas, extremidades, troncos, piernas, solamente el esqueleto. Y todos separados uno por uno, sin saber quién es quién. Sin saber quién es fulano de tal o fulana de tal. Entre un valle de huesos secos, usted caminando. Que Dios lo haya puesto en ese lugar a usted. Y que venga Dios y dice: profetiza mi palabra sobre estos huesos secos, y ellos vivirán. Cuando el profeta dijo: huesos secos, oí palabra de Jehová. No palabra de fulano de tal, el profeta o el apóstol. Oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, dijo el profeta. He aquí que yo hago entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Porque en mí está el poder de dar vida y de dar muerte. Cuando él habló la palabra de Dios, cada hueso se juntó con su hueso. Y le subió la carne y tendones, y le cubrió la piel. Y luego vino el Espíritu de Dios sobre ellos, y se pusieron en pie como un gran ejército. Y he aquí ellos dijeron: nuestros huesos se secaron. Descendimos a los sepulcros, pero de sepulcro Dios nos sacó a su nación en 1948, cuando lo llamó por medio de su promesa y de su palabra Israel. La nación de Dios se levantó de nuevo otra vez y fue nación en 1948. Es la misma palabra para vosotros en el Espíritu, que Dios dice que hará entrar el Espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que Él es Dios por su palabra. Por eso es que cuando se habla la palabra de Dios, hay poder. Los sueños que estaban muertos resucitan de nuevo. Lo que se había perdido resucita de nuevo. Dios habló su palabra. Dios envió su palabra para traer sanidad a vuestras almas y a vuestro espíritu. Y sabréis que yo soy Jehová. Cuando haga subir a vosotros de vuestro sepulcro, Él les dice: pueblo mío. Eso es lo más grandioso, que Dios nos diga: pueblo mío. Eso quiere decir que estamos presentes delante de Dios. Eso quiere decir que no hemos sido olvidados por Dios. Aunque se han secado nuestros huesos, aún Dios nos tiene presente en sus manos. Isaías 49 dice que Él nos tiene esculpida en el hueco de sus manos. Y si no tiene en sus manos, es porque no tiene presente todos los días de nuestras vidas. ¿Creéis lo que Dios dice en su palabra? ¿Creed lo que Él ha dicho en su palabra y ha decretado en su palabra? Pues su palabra tiene cumplimiento en vuestras vidas. El poder de la palabra de Dios hizo caminar a Pedro sobre las aguas. Mateo 14, 28, 29, Lucas 5, 5. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven, Pedro. Y Pedro comenzó a caminar más que en las aguas. Él estaba caminando bajo el poder de la palabra que Cristo le había dicho. Él caminaba en esa palabra que lo sustentaba a Pedro. Esa palabra que le dijo: ven, Pedro. Esa palabra era que lo estaba sustentando. Esta es la misma palabra que te sustenta a ti. Cuando Él te dijo: ven, ahora yo te llamo. Ahora voy a bendecirte. Ahora estaré contigo todos los días de tu vida. No te dejaré y no te desampararé. Donde quiera que tú vayas, allí yo estaré contigo también.
No importa la circunstancia, camina sobre la palabra que yo decreté sobre tu vida, sobre la palabra que yo hablé de ti. Y Pedro comenzó a caminar sobre esa palabra. En el agua se veían los pasos. Él posiblemente dijo: esto es maravilloso, esto es grandioso, estoy caminando sobre las aguas como mi maestro. Él no estaba caminando por sus propias virtudes. Él no estaba caminando, simplemente él caminó porque él creyó la palabra que Cristo le había dado en ese mismo instante. Él creyó en fe que Jesús lo llamó, y por esa fe él salió de la barca. Los otros se quedaron en la barca, no quisieron salir. Es tiempo de salir de la barca. Es tiempo de creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Es tiempo de creer en su promesa. Sal de la barca y comienza a caminar sobre la palabra que Dios te ha llamado, la palabra que Dios te ha dado, la palabra que Él te llamó para restaurar y para levantar, la palabra para llenarte del poder de su Espíritu Santo. Comienza a creer lo que Él ha dicho. No importa la circunstancia. Los vientos soplaban, las aguas estaban en la barca negando, pero Pedro aún así se mantuvo caminando cuando él creyó firmemente lo que Cristo le había dicho. Pedro, ven, sal de la barca, mi palabra te va a sustentar. Es la misma palabra que le dio Dios a Pedro, es la misma palabra para ti en este día. Atrévete a caminar, sal fuera de la barca, camina en fe. Agrada la fe, agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cuando tú crees lo que Dios dice que va a hacer, tú te sales de la barca, te sales de la caja y comienza a caminar sobre la palabra que Dios te ha dado. Comienza a caminar firme. No hay duda en tu mente. Pedro en ese instante no tenía duda. Él no había dudado en nada. Él simplemente se paró y dijo: el Señor me llamó. Él no es un fantasma. Es verdad que la duda vino al principio. Es verdad que los temores llegaron al principio. Pero él declaró: yo soy, no temáis. Si eres tú, manda que yo vaya a Cristo Jesús. Pedro, ven de la barca, levántate. Yo te llamo por el poder de mi palabra. Ellas harán que tú camines sobre las aguas como si fueran un pavimento. Pedro comenzó a caminar sobre la palabra de Cristo Jesús hasta que llegó casi cerca de Cristo Jesús. Luego comenzó a ver los problemas y las dificultades. Comenzó a ver las adversidades, el viento contrario que soplaba contra su vida, las olas que los golpeaban en las caras y en su cuerpo. Pedro comenzó a dudar en Cristo Jesús. Oh, yo te digo en este día que si la duda ha entrado en tu corazón, si la duda ha entrado en tu mente, es necesario vomitarlo por el poder de la palabra de Dios. Necesitas comenzar a leer las Sagradas Escrituras. Necesitas comenzar a tener una relación íntima con el Señor por medio de su palabra. Creer lo que está aquí. Señor, no entiendo lo que tú dices en tu palabra ahora, pero yo creo que lo que tú dices aquí en este texto bíblico es verdad. Oh, cuando Pedro comenzó a hundirse en ese lugar por medio de la duda, entonces él le dijo: Señor, sálvame que perezco. En medio de la dificultad, cuando te estés hundiendo, tú necesitas clamar a Cristo Jesús. Jesús asió su mano y lo tomó y lo levantó y lo afirmó sobre las aguas otra vez, sobre la misma palabra que le dio al principio. ¿Cómo regresó Pedro con Cristo Jesús a la barca? Ellos regresaron caminando otra vez para atrás. Cristo lo afirmó cuando lo levantó y lo sacó del agua que se estaba hundiendo. Es lo mismo contigo y conmigo. Cuando nos estamos hundiendo en la duda por medio de los vientos contrarios, por medio de las dificultades y problemas, tenemos que clamar y orar a Cristo: Jesús, sálvame que perezco. Cristo va a tender su mano sobre nosotros y nos afirmará sobre la misma promesa, sobre la misma palabra, y nos dirá: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En la misma palabra que te llamé, es la misma palabra que levanto para ti en este día. Te afirmo sobre ella. Y Pedro y Cristo regresaron caminando y entraron a la barca. Y cuando llegó a la barca, las olas cesaron, el viento se detuvo, porque donde Cristo llega, solamente llega el poder, la bendición, la gloria, la luz. Todo problema se disipa ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema. Cristo llegó, se fue el problema. Cristo llegó, se fue la tristeza. Cristo llegó, se fue el dolor. Llegó la bendición que es Cristo Jesús. Llegó la paz, llegó el gozo, llegó la alegría, llegó la luz. La tiniebla se disiparon y desaparecieron, porque la palabra que Cristo me ha dado me ha sustentado. Y hasta el día de hoy permanezco en esa palabra. Hasta el día de hoy camino en la palabra que el Señor Jesucristo me ha dado. No voy a dudar de su palabra, voy a creer lo que Él dice, y Él va a hacer cosas grandes a favor de vuestras vidas. Cuando creemos lo que Dios dice, Él se levantará a tu favor para hacer que las olas se detengan, para hacer que los vientos contrarios dejen de soplar en tu vida. Si Él abrió el mar rojo en aquel día, Él hará que tú camines sobre el mar.
Los apóstoles estaban pescando durante toda la noche. Hombres de conocimiento en la pesca, estratega, metodista, conocían el mar, conocían los tiempos, las ocasiones de cuando se apareaban y cuando había peces. Ese tiempo era de pesca. No habían tomado nada, ni un pececito, ni siquiera una sardina en ese día. Llegó Cristo. Le preguntó si habían tomado algunos peces y dijeron que no. Él le da una orden basada en la palabra de Él. Él le dice: bogad mar adentro y echad vuestras redes. Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos pescado y nada hemos tomado. Pero Él le dijo esto: esto es un hombre que crea la palabra de Dios. Mas en tu palabra echaré la red de nuevo otra vez. No la voy a echar sobre mi conocimiento de pesca, ni en mis habilidades, ni en lo que yo conozco del mar, ni lo que yo sé de su apareamiento y cuando hay peces. No voy a creer en lo que yo sé como pescador de mucho tiempo. Yo voy a creer lo que tú dijiste en tu palabra. Yo voy a tirar la red. Muchachos, ¿qué fue? Cojan los remos de nuevo. Desaten la barca. Pero Pedro, desaten la barca. Hay una palabra que Dios me dio ahora. Cristo nos ha dado una palabra y en esa palabra yo voy a tirar mi red ahora. No la voy a tirar en mis habilidades cognitivas, la voy a tirar en la palabra de Cristo Jesús. Él no puede equivocarse, Él no puede mentir. Él es Dios, Él sabe todas las cosas. Él sabe dónde están los peces. A una voz de Él vienen millares de peces hasta del fondo del mar. Salen los peces, se producen por medio de las aguas los peces cuando Él lo diga. Pedro, cojan los remos y vayamos a pescar. Pero no vamos al lugar de donde fuimos. Ahora entraremos más profundo porque Él quiere más profundidad. Cristo quiere más profundidad con vosotros. Cristo quiere que entremos más adentro, que boguemos bien dentro, porque allí dentro, en la profundidad, es donde está la bendición que Él dijo que vamos a conseguir. Pero vamos allá. Y comenzaron a remar y llegaron a ese lugar. Llegaron a ese lugar donde estaba. Y en la palabra de Cristo, en esa palabra, ellos echaron su red. Y fue tan grande la pesca que casi se partía. Porque fue en la palabra de Cristo Jesús. No fue en la palabra de un hombre, sino en la palabra del Señor Jesucristo. Que ellos creyeron esa palabra, tiraron su red. Era tan grande la pesca que aconteció, porque ellos creyeron lo que Cristo le había dicho. Cuando creemos lo que Jesús dice, las cosas van a suceder. Termino con este punto. Todo el mundo está contento, amén. Ese es el amén más grandioso en la iglesia, cuando el pastor dice y ya, terminamos, y dice, amén. Yo tuviera una campana esa que tienen los haitianos, la meneara. Esta palabra no está sujeta a cambios. La palabra de Dios es eterna. Escuche esto: la palabra de Dios no está sujeta a cambios. Es la palabra de Dios eterna. En Marcos 13:31 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Isaías 48 dice: cércase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23 dice la palabra de Dios: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Son eternas, imperecederas. No importa, ellas se cumplirán. Ellas no dejarán de ser. Hermano, yo estoy terminando, para sorpresa suya. 4:17 de Segunda de Corintios. Y termino aquí. Y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria,
No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahí es donde nosotros debemos de estar, en las cosas que no se ven, porque esas son eternas. Recuerde que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En otras palabras, lo invisible es más real que lo que podemos palpar en este día. Dios le bendiga y Dios le guarde.